Hola, ¿qué tal? Continuando con esta serie de videos cortos sobre la parte preliminar del estudio de las ecuaciones diferenciales parciales, vamos a hacer una revisión pues también sobre algunas otras técnicas con las cuales podemos hacer la solución de una ecuación diferencial parcial. Propiamente, como recordarán, el tema que estamos discutiendo pues son primeras técnicas de solución, y pues también hicimos en su momento la aclaración de que no son las únicas técnicas, hay otras estrategias de solución, también dependerá del tipo de problema que estemos resolviendo, pero también queremos dejar muy claro que la manera en la que se resuelven ecuaciones diferenciales parciales pues puede ser distinta. En algún momento dado se tendrán que enfrentar a algún problema que les interese resolver, pero pues puede ser un problema muy específico, bajo una geometría muy particular, bajo condiciones de frontera y condiciones iniciales también muy especiales, y entonces quizá las técnicas que veamos, que son la técnica de separación de variables o el método de solución por series, que llamaremos en su momento método de Frobenius, pues no serán en su momento las mejores estrategias, por lo que entonces tendremos que revisar de qué manera pues nos conviene resolver ese problema. Pero pues también, si tenemos presente la idea de que existen otros métodos que propiamente pues serían muy oportunos revisar, pero en otro curso ya más avanzado, pero pues aquí creo que nuestro interés precisamente es mostrar la existencia de otras técnicas de solución. Y precisamente pues partimos con esta pregunta: ¿cómo se resuelve una ecuación diferencial parcial? Y bien, entonces esta pregunta pues tenemos que responderla precisamente en función de la información que nos da tanto la ecuación diferencial, las condiciones de frontera, condiciones iniciales, la geometría que estemos manejando, y con ello entonces es elegir el método más pertinente. Entonces recordemos que la gran ventaja que tenemos cuando tenemos un problema que involucra una ecuación diferencial parcial, pues es simplificarlo y llevarlo ya sea a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que en este caso se simplifican en su manejo y en su solución, ya que llevamos un curso en la carrera que es el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, y por lo tanto ahí haremos la suposición de que ustedes ya manejan debidamente y con todo el manejo natural y muy directo de las estrategias de solución para una ecuación diferencial ordinaria. Bien, entonces vamos a ver una lista de 10 técnicas para resolver una ecuación diferencial parcial. Punto importante, aquí lo estamos señalando, no es una lista definitiva, quiere decir que no son todos los métodos, habrá quizá algunos más especiales, más particulares, pero también esta lista lo que buscamos es que sea una referencia, sea una guía para contemplar otras estrategias de solución. Y bien, entonces pues vamos a revisar también ya como primera técnica lo que llamaremos separación de variables, y veremos precisamente con algunos ejercicios que quizá también ya podrán ustedes consultar aquí en la lista de reproducción de videos. Pues básicamente lo que hacemos es reducir una ecuación diferencial parcial de n variables a un sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias, y entonces esa es la ganancia que tenemos con esta primera técnica de solución. Comentábamos que pues aquí estamos platicando de manera general qué es lo que hace el método, y también sería conveniente que ustedes para este curso pues revisen con cuidado los videos, los materiales, pero para las siguientes técnicas que veamos solamente estaremos haciendo la señalización, pero pues también pueden profundizar consultando textos especializados, ya no solo de física matemática, sino de ecuaciones diferenciales parciales. Bien, otro método que también es muy común es el método de transformadas integrales, y este procedimiento reduce una ecuación diferencial parcial de n variables independientes a una ecuación de n-1 variables. Por lo tanto, tendríamos una ecuación diferencial de dos variables, podemos cambiarla a una ecuación diferencial ordinaria. Recordemos que por definición la ecuación diferencial parcial involucra las derivadas parciales de una función con respecto a variables independientes. Cuando ya no podemos hacer uso de estrategias de solución de ecuaciones diferenciales, pues ahora podemos aprovechar la operación inversa, que en este caso sería aplicar una integración
que de hecho es lo que veremos en la parte de las asesorías y en el curso de matemáticas avanzadas de la física, pues es también un tema muy importante, el de las transformadas integrales. Veremos que entonces al utilizar ese concepto de transformada integral, pues planteamos un cambio, digamos, de nuestro espacio inicial a un espacio distinto, en donde podremos resolver mucho más fácil el problema, pero también necesariamente tenemos que considerar que ya la solución está dada en el espacio distinto y tendremos que regresar y recuperar la solución en el espacio inicial. Para ello, pues tendremos que ocupar lo que le llamaremos en su momento la transformada inversa. Pero esta es también una estrategia válida para resolver ecuaciones diferenciales. Otra estrategia es el cambio de coordenadas. Y este método lo que nos hace es cambiar la ecuación diferencial parcial original a una ecuación diferencial ordinaria, o bien a una ecuación diferencial parcial, que sería mucho más fácil de resolver. Y esto se obtiene cambiando las coordenadas del problema, ya sea aplicando rotaciones al eje o transformaciones similares. Entonces, esta sería una parte que también podemos explorar para resolver una ecuación diferencial parcial. También tenemos el método de transformación de la variable dependiente. Y este método transforma la variable incógnita, la que no conocemos, de la ecuación diferencial parcial en una nueva incógnita que sería mucho más fácil de encontrar. Tomamos en cuenta que estos métodos también normalmente al estudiarlos y al revisarlos van a sugerir alguna estrategia de qué manera sería la más conveniente para poder hacer esta transformación de variables. Otro aspecto también, pero otra técnica de solución que vamos a encontrar es ocupar métodos numéricos. Y esto lo que nos plantea es tomar una ecuación diferencial parcial y nos la va a cambiar a un sistema de ecuaciones en diferencias finitas que se puede resolver mediante un algoritmo con técnicas iterativas, es decir, procesos que se van repitiendo. Y esto lo tenemos que implementar en un algoritmo para resolverlo en una computadora. Y veremos que en ocasiones hay problemas muy particulares en donde esta sería la única técnica de solución que va a funcionar. Esto, si lo adelantamos un poco, es algo de lo que se vería en el curso de física computacional. Toda esta parte que manejamos de tanto ecuaciones diferenciales ordinarias como ecuaciones diferenciales parciales, pues las llevamos ahora a una parte de trabajo y de solución en una computadora, en donde pues tenemos que hacer ajustes importantes, ya que lo vamos a ver, en el curso de física computacional, pues tenemos restricciones muy importantes. En este caso, la primera pues es el hardware. El hardware nos limita, en este caso, por ejemplo, la representación de un número en la computadora. Nosotros en el espacio matemático, en el espacio abstracto, pues podemos manejar números o cantidades con decimales, un número de decimales muy grande, pero en la computadora no podemos representarlos como en matemáticas abstractas lo hacemos. Entonces tenemos que considerar eso, porque entonces ya nuestro procedimiento se va a ver alterado. Tendríamos una aproximación, ya no una solución, pues pensando como una solución exacta, porque pues esa cota que tenemos, esta restricción, pues nos da una aproximación, y obviamente pues la tarea en esa parte computacional será que encontremos que la diferencia entre la solución exacta y la aproximación pues sea la más pequeña, pero eso se vería propiamente ya en el curso de física computacional. También aquí lo que mencionábamos, pues la ecuación diferencial parcial, lo que vamos a buscar es utilizar este concepto de diferencias finitas para poder plantear el algoritmo. Pero también podemos encontrar que existen otros métodos que aproximan esas soluciones mediante curvas polinomiales, es decir, mediante polinomios. Veremos que también vamos a ocupar lo que aprendimos en el álgebra, las características y propiedades de un polinomio, que también veremos que son muy atractivas desde el punto de vista computacional o numérico. Y aquí, por ejemplo, estamos mencionando que mediante aproximaciones de tipo spline podemos lograrlo. Hay un concepto muy común en matemáticas y en computación, el uso de splines cúbicos, que también son algoritmos bastante eficientes y que pues nosotros los ocupamos en la vida diaria, digamos, desde el punto de vista computacional.
cuando estamos utilizando un programa de edición de imágenes o por ejemplo estos que nos permiten hacer trazos o detectar patrones de una fotografía, de una imagen, pues normalmente nosotros lo que podemos hacer es ocupar curvas que de repente vemos que podemos hacer una torsión, podemos hacer un cambio en la curvatura precisamente de entre dos puntos, por ejemplo. Básicamente lo que estamos haciendo es ocupar estos splines, pero también en su momento se vería en el curso de física computacional. Existe otro método, aquí lo tenemos como número 6, métodos de perturbación, y este método pues básicamente considera problemas de tipo no lineal, que ya hemos definido en qué consiste un problema donde una ecuación diferencial parcial es no lineal, y lo que busca este método de perturbación es llevarnos a una secuencia de problemas lineales que se aproximan al problema no lineal. Entonces vean que también hay manera de resolver problemas cada vez complicados. Tenemos una técnica de solución que se denomina técnica impulso-respuesta. Y este procedimiento lo que hace es descompone las condiciones iniciales y de frontera del problema en impulsos simples y encuentra la respuesta a cada impulso. La respuesta general pues se encuentra luego cuando agregamos estas respuestas simples. Y aquí el punto interesante y el punto que también se presta para hacer esa revisión, ¿qué características deben de tener estos impulsos simples? Podemos pensar, no sé, en una señal senoidal, en una señal cuadrada, en una señal triangular, por ejemplo, o en un momento dado, pues ya con más elementos, como los veremos en las asesorías, si queremos involucrar, por ejemplo, una delta de Dirac o un tren de deltas de Dirac, pues tenemos impulsos relativamente simples. Y eso, pues entonces, más adelante, como se menciona aquí en la técnica, es cuando juntamos estas respuestas simples, ya tendríamos una solución utilizando esta técnica. Una siguiente estrategia de solución son las ecuaciones integrales. En este caso, esta técnica cambia una ecuación diferencial parcial a una ecuación integral. Esto quiere decir que una ecuación donde la incógnita está dentro de la integral, y luego pues podemos resolver esta ecuación integral mediante distintas técnicas. Recuerden que precisamente la naturaleza del problema pues nos va a dar información de establecer la mejor estrategia para resolver la ecuación. Tenemos un siguiente método, una siguiente técnica de solución, que es el método de cálculo de variaciones. Y estos métodos se encuentran la solución a la ecuación diferencial parcial, reformulando la ecuación como un problema de minimización. Y en este caso resulta que el mínimo de cierta expresión, muy probablemente la expresión representará la energía total, pensando en problemas muy específicos, que también pues, son soluciones a la solución de la ecuación diferencial parcial. Entonces vean que estamos manejando un abanico de posibilidades para resolver una ecuación diferencial parcial, pero dependiendo del problema, de la información que nos proporcione el planteamiento, pues también veremos qué estrategia es la más conveniente. Y la última técnica de esta lista pues involucra la expansión de funciones propias, que también conoceremos más adelante como eigenfunciones. Y este método lo que intenta encontrar es la solución a la ecuación diferencial parcial como una suma infinita de funciones propias. Y estas funciones propias las vamos a obtener resolviendo lo que conoceremos como el problema de varios valores propios correspondiente al problema original. Entonces también, nuevamente, esta técnica de solución será muy específica para un conjunto de problemas determinado. Y es por ello, como ya lo habías mencionado al inicio de este video, que el tema pues, se llama primeras técnicas de solución, ya que abordaremos 3 estrategias para resolver la ecuación diferencial parcial. Y en caso en que nos encontremos alguna ecuación diferencial muy específica en donde no sea posible resolverla mediante alguna de estas primeras técnicas, tendremos que ocupar una estrategia particular. Pero entonces en lo que veremos y que nos va a permitir entonces extender nuestro material o la parte que más adelante veremos en el curso, la parte central, que son las funciones especiales, veremos que estas estrategias de solución que revisaremos con cuidado, pues nos van a permitir construir una base muy importante, quizá la más relevante para nuestro curso y para el físico del 6º semestre de la carrera, con la que también pues prácticamente lo que ya queda por completar en la carrera, los últimos cursos, precisamente será la herramienta matemática con la cual ustedes podrán manejar sin mayor problema. Entonces este material, recuerden que va complementando los otros videos con relación al tema de
técnicas de solución de ecuaciones diferenciales parciales. Si les gustó el video, por favor denle like y recuerden seguir revisando los videos en la lista de reproducción. Hasta luego.